Macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy tenemos el gustazo, así, de hablar con el doctor Mariano Martínez. Mariano es licenciado en Ciencias Biológicas, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Buenos Aires, es investigador de CONICET, se especializa en taxonomía de equinodermos, a ver si esa palabreja ya les da una pista de por dónde vamos. Su tema es biodiversidad, filogenia y biología reproductiva de equinodermos, con énfasis en especies de holoturoideos, y eso que lo practiqué, y crinoideos de Argentina. Se desempeña en el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia de Ciudad de Buenos Aires, y lo tenemos aquí con muchísima suerte, porque sé que están totalmente saturados y invitados y solicitados por miles de personas que han quedado impactadas después de una gran campaña que hicieron en el Cañón de Mar del Plata. Así que te damos la bienvenida y te agradecemos muchísimo tu valioso tiempo aquí en el programa. Nada, muchas gracias por tus palabras también. Bueno, pero sí, la realidad es que estamos con mucho trabajo, pero también muy emocionados por todo y tratando de canalizar todo ese amor lo mejor posible para que bueno, parte de los que no se subieron con nosotros que sientan esa misma emoción que sentimos nosotros a bordo. Totalmente, lo sentimos. Nos gusta empezar el programa hablando de recorridos personales. Por ejemplo, ¿cómo nació tu curiosidad, tu amor por la biología? Si hubo un momento en tu niñez, en la adolescencia, esa curiosidad, ¿cuándo apareció? Sí, yo en realidad por pasión por la naturaleza creo que tuve desde que tengo uso de razón. Con mis viejos íbamos a vacacionar bastante a Córdoba. Mi mamá había nacido allá, así que pasábamos mucho tiempo allá y en una zona bastante en el monte, así que el contacto con la naturaleza fue bastante cotidiano durante los veranos de mi infancia y ya después en el primario tuve siempre tenía cariño por la materia biología. Me daba cuenta que era una de las que más me entusiasmaba y ya en la medida que empecé a crecer y empezó la complejidad del secundario, me di cuenta que sí, que efectivamente iba por algo de las ciencias naturales. El tema también es que, bueno, ahí hay muchas ramas que se pueden abrir de carreras y una persona que estaba ahí en donde yo estaba estudiando, estaba estudiando la licenciatura en biología, Gregorio Vigatti, que también se subió a la campaña por estas cosas de la vida, también quedó en un grupo cercano y bueno, y él me empezó a enganchar con el tema de la licenciatura en biología y empecé a conocer un poco sobre la carrera y ahí me aboqué de lleno a eso. Los primeros años de la carrera fueron duros, como creo que todas las carreras universitarias, pero por suerte entré joven a una pasantía en un grupo de trabajo. Ahí empecé a entender bien cuáles eran los contratiempos o las cosas que me iban a llevar de qué significaba trabajar de biólogo, digamos, o lo que era la investigación, la investigación. Y dije, bueno, parte del esfuerzo de estudiar tiene esto como recompensa y bienvenido porque
pues me gustaba. Yo sabía que de qué se trataba ser biólogo me encantaba, así que ya hice y pasé esos años de estudio. Algunas materias me gustaron más, otros menos, pero bueno, me terminé enganchando. Yo creo que mi clic fue en el secundario, no en el primario, perdón. Ya de chico, ya lo que eran las ciencias naturales. Claro. Sí. Sí, no, te decía, ya venías con ese interés, con esa marca desde la niñez, como nos contabas recién. Claro, sí, exacto, sí, no, sí es cierto que del otro lado, para aquellos que por ahí están en esa etapa del descubrimiento, sí entiendo que es súper complejo, porque la investigación o la ciencia en sí más abierto tiene muchísimas carreras distintas, cada uno con un tópico determinado, y viéndolas hoy en retrospectiva, yo creo que por suerte no las descubrí, porque si no hubiera tenido más dudas todavía, porque lo que es la ciencias del ambiente, oceanografía, geología, son bastante interesantes también. Todas tocan a la naturaleza desde otro costado, pero también me doy cuenta que me gustan también, y es parte de la pasión por la naturaleza. No solo son los organismos, las plantas y los animales, sino también todo el componente que está alrededor de eso que lo mantiene. Así que nada, todo lo que esté del otro lado, siempre digo lo mismo, que a pesar de la pasión mía, que la vocación que cada uno tenga, lo importante es siempre estar contento con lo que uno elige, porque después el trabajo se consigue. El tema es ser feliz con lo que uno eligió. Con lo que estás haciendo, eso es un lujo. Tal cual. Me imagino que que como me contás en esta pasantía con este grupo de investigación, ahí nace, como decías, entender un poco de qué se trataba la investigación, y también decidirte a que querías hacer eso. Claro, sí. El grupo, por suerte, tuve la oportunidad de ver en primera mano qué es lo que se hacía, qué es lo que significaba ser investigador, y bueno, y eso me permitió ver un poco los contratiempos o de qué se trataba, qué era lo que hacía, porque la verdad que eso es una de las cuestiones que a veces las carreras universitarias, algunas algunas carreras lo tienen, pero otras no, que es ese contacto de primera mano con el trabajo que uno puede desempeñar, porque es lo que después por ahí es el enganche para vos seguir estudiando, o para prestar atención si realmente es lo que vos te querés proponer estudiar, porque bueno, nada, es ver el objetivo final de lo que estás haciendo con tu carrera. Creo que en ese sentido tuve suerte de entrar en un grupo y ver eso de primera mano, y que bueno, que fue lo que me terminó enganchando con las ciencias del mar, porque honestamente el grupo de trabajo estaba enfocado en biología reproductiva, principalmente de organismos marinos, y la realidad es que si me preguntás, siempre me gustaron las montañas más que... Claro, eso te iba a decir. El monte cordobés al mar profundo, digamos, el salto fue categórico. Claro, exacto, pero bueno, me gustó igual. Realmente la amplitud que tenía del cariño por la naturaleza era más una oportunidad de ese grupo, y un campo de acción que realmente el foco de atención que yo quería tener con lo que más me gustaba. Me gustaba igual, de la misma manera. Claro. Y así, bueno, presentás tu tesis ya sobre animales marinos, y después el doctorado también lo haces sobre equinodermos, o hubo algo previo. No, yo hice en realidad yo trabajo con holoturoideos, principalmente con pepinos de mar, desde la licenciatura. Yo
hice algunos trabajos con otros organismos, con otros invertebrados, con moluscos y con moluscos principalmente, porque el laboratorio estaba enfocado en eso, y a partir de algunos trabajos que hicimos con un colega con erizos, que bueno, que él estaba haciendo su tesis de licenciatura, yo recién estaba empezando mi pasantía, ya ahí me enganché con equinodermos. Él había hecho Martín Brover, que también es uno de los que formó parte de la campaña. Estaba haciendo su tesis de licenciatura en ese momento con erizos, con una especie de allá de Patagonia, y por una oportunidad que había de material que habían recolectado de pepinos, me empecé a interiorizar en este otro grupo que la realidad es que estaba un poco marginado respecto a otros equinodermos, y bueno, parte de eso y el material era bastante interesante, que me aboqué de lleno a eso. Hice mi tesis licenciatura con una especie que vive a 100 metros de profundidad frente a Buenos Aires, que son los patagónicos, y a partir de ese trabajo de tesis y licenciatura me empecé a interiorizar en todo el grupo, en toda la clase de Holoturoidea, que bueno, que para aquellos que no conocen sobre la fauna argentina, es un grupo que es difícil de verlo en aguas someras, de lo que es la parte norte de Patagonia. Hay que irse a la región sur para encontrarlo en profundidad de buceo, y si no, ir a profundidad de barco, ya directamente más de 50 metros, 100 metros, o bueno, aguas profundas, ya que no nos vamos de rango, pero sí son los lugares en donde esta clase tiene más cantidad de representantes, que por eso un poco también mi estudio de holoturio siempre estuvo muy asociado con o barcos o muestras recolectadas por museos previamente, porque la cantidad de material que yo podía estudiar en profundidad de buceo era baja. Hacemos la primer pausita, Mariano, y volvemos en un instante, ¿sí? Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Continuamos hablando con el doctor Mariano Martínez. Estamos hablando de pepinos de mar. ¿Por qué es importante saber qué hacen los pepinos de mar, dónde están, cuál es su función, cuál es el aporte científico a ese conocimiento? Y en realidad todo lo que es información sobre la biodiversidad de profundidad del Ventos es importante para cualquier plan de manejo que uno quiera hacer sobre el mar, desde hacer áreas marinas protegidas hasta hacer alguna actividad extractiva, y incluso tratar de medir el impacto antrópico en cualquier región del mar. Es importante toda la fauna que vos tenés en el fondo, y uno de los componentes son los pepinos de mar. El otro punto que tiene el grupo como particularidad es que muchas especies tienen se las cataloga como que resuspenden la materia orgánica del fondo. Tienen, por el proceso de alimentación que desarrollan, ponen a disposición un montón de materia orgánica o materia inorgánica también para otros organismos. Bien. Con lo cual el nivel de resuspensión que hacen del sedimento los hace un grupo clave, y incluso en aguas profundas, justamente, que es lo que estudiamos acá con el Falcor, tuvo la ventaja que el grupo tiene una gran cantidad de especies, que si observaron las inmersiones más profundas, había lugares en donde prácticamente era si no el único grupo del Ventos, eran casi todos, lo cual no es justo una curiosidad de esa región, sino que es un componente que se da en el mar profundo. Generalmente los
los equinodermos, y en el caso puntual pepinos de mar y ofiuroideos son de los que más especies tienen en aguas profundas, así que la fauna está enfocada en esos grupos, con lo cual estudiar los pepinos de mar te da un componente bastante importante sobre la biodiversidad que hay en el Ventos, claro, de profundidad. Y su función, ¿no? Que es primordial, sobre todo a esas profundidades que, como vos decís, escasean las especies. Claro, sí, exacto, justamente. Sí. Esto nace, bueno, la primera campaña que hace el equipo, que bueno, que varía, ¿no? Porque en ese momento había becarios que ahora ya son investigadores, y ahora hay becarios que ojalá sean investigadores dentro de poco. Pero bueno, la primera campaña la hacen allá en el Cañón de Mar del Plata en el 2013, 2012, 2013. Con un barco que era de CONICET, el Puerto Deseado, que pobrecito pasó a mejor vida, como que parece ser el destino incierto de muchos de nosotros dentro del sistema. Esta campaña, que bueno, ahora tenemos toda la información de la campaña de Cañón de Mar del Plata, el Smith Ocean, pero como que quedó ahí como, bueno, fue una campaña que se hizo. Quiero que de alguna manera expliques la importancia que tuvo esa campaña, cómo fue un puntapié y que les permitió a lo largo de todos estos años hacer esta propuesta que terminó ganando y acercándolos nuevamente al Cañón de Mar del Plata. Sí, en realidad justamente es como decís, la historia un poco es el presente se da porque hubo un pasado, porque claro, si no hubiera pasado lo que pasó, yo creo honestamente que no hubiéramos ganado el concurso. Sí. El concurso que se presenta, la propuesta de trabajo que nosotros presentamos al Smith Ocean Institute tenía un componente de que ya conocíamos muy bien la fauna. Sí. O sea, teníamos una pregunta muy puntual que era: queremos tener imágenes del fondo que ya conocemos. Sí. Queremos tener imágenes de la fauna que ya conocemos. Ya tenemos las publicaciones con la fauna, buena parte de la fauna descripta. Queremos conocer la que todavía no describimos porque nos falta algo de información, porque la realidad es esa. Uh-huh. Y además había mucho camino ya recorrido, que entonces las preguntas podían ser muy puntuales y hasta atractivas y tentadoras para alguien que con muy, por decirlo así, con poco esfuerzo ya nos podía catapultar y potenciar toda la información que teníamos, que ya era bastante buena, no era un campo vacío. Y creo que eso fue un componente importante. Nosotros en 2012-2013 hicimos tres campañas, con el Puerto Deseado, que esas en realidad son posteriores a una previa que habíamos hecho también con el Deseado en 2009, que ahí es el punto interesante. Nosotros en 2009 hicimos una campaña exploratoria con el Deseado, que no lo conocíamos muy bien al barco en ese momento, ni tampoco sabíamos muy bien las ventajas que podía llegar a tener. Hicimos una serie de muestreos, y el último fue uno de los más profundos, fue a 140 metros. Uh-huh. Y tengo el recuerdo que hablando entre todos dijimos, bueno, ¿qué fue lo más interesante de la campaña? Había sido principalmente esa estación. Claro. Entonces había que llegar a más profundidad, porque seguramente la biodiversidad que se encontraba era un poco más desconocida y podía ser más atractiva. Entonces, con el mismo Puerto Deseado hicimos las de una campaña en 2012, dos en 2013, y ahí estudiamos el cañón submarino de Mar del Plata, que en realidad era un sistema cercano al puerto de Mar del Plata, que tenía mucha variación de ambientes por las diferentes corrientes que podía haber ahí, las diferentes profundidades. Entonces era un lugar bastante cercano a Mar del Plata, con bajo costo de envías de acceder al lugar, que podíamos llegar a mucha profundidad también en muy pocos días.
y teníamos asegurado muchos ambientes distintos, que Claro. entonces para vos hacer un estudio de biodiversidad podés tener un arco iris de organismos bastante distintos. Y bueno, y a pesar de la complejidad del terreno, porque imagínense que había saltos de más de 1.000 metros, 1.500 metros de diferencia en muy pocos kilómetros de distancia, usamos en ese momento redes de pesca, una red piloto que habíamos, que era parte que también era propiedad de CONICET, y unas rastras que las armamos especialmente nosotros para esas campañas, que sufrieron bastante porque son equipos que aunque están preparados para el roce con el fondo, tampoco no están preparados para cambios tan abruptos de profundidad. Claro. Pero en ese momento fue la única herramienta que teníamos. Con eso capturamos bastantes especies y pudimos describir muchos trabajos, por lo menos más de 50 hasta no hace mucho. Ya creo que hoy la cuenta, ya con 50 me quedé corto seguro, pero siguen muchas de esas muestras todavía están en estudio porque bueno, hay algunos trabajos que toman más que otros y que requieren instrumental y tecnología que a veces es costosa y bueno, toma tiempo acceder a ella y bueno, y creo que el Falkor en realidad termina siendo la otra parte de lo que necesitábamos, porque las muestras, alguna fracción de las especies que había ahí las teníamos, pero nos faltaban las fotos y ver algunos ambientes particulares que nosotros sabíamos que posiblemente con las redes y rastras no íbamos a poder llegar. Que bueno, que fue lo que pasó, paredes escarpadas o lugares que realmente estos equipos no llegan. Es fundamental tener un robot que pueda tener cámara y pueda mostrarte esos ambientes, esa fauna y capturar las especies que uno quiere de una manera más puntual y no tan a ciegas como estábamos trabajando antes. Claro. Sí, lo del Falkor fue realmente con ese brazo ahí, ese robot y todo lo que se manejó, fue muy impactante. Pero ahora, en el próximo bloque hablamos más de eso, ¿sí? Volvemos en un minuto. Dale. Macroscopio, ciencia y tecnología. ¿Para quiénes? Continuamos hablando con el doctor Mariano Martínez, ya hablando directamente de la experiencia en el Falkor 2, las diferencias con la campaña anterior, esto que me estabas explicando, todo lo que este desarrollo tecnológico les permitió ver a esa profundidad, ¿no? Me imagino, bueno, no me imagino, ya los vi y los vimos todos al mismo tiempo. Creo que eso fue una de las cosas más impactantes, ¿no? Que ustedes y nosotros tuviéramos el privilegio de ver eso, que era algo absolutamente vedado hasta hace un par de años atrás, como estabas contando vos, que solo se manejaban con redes y rastras, e imaginarse, ¿no? Más allá de conocer, por supuesto, los ambientes y los diversos organismos que allí viven. Fue realmente muy fuerte ver todo eso y festejar con ustedes y festejarlos a ustedes también en esa situación. Más de una vez me parecieron chicos en una juguetería, totalmente alucinados con lo que estaban viendo. Sí, la verdad que sí, que creo que esa es una de las cosas que en realidad no sé qué es lo que más cautivó de todo del otro lado. A nosotros nos parecía a priori que el ambiente era bastante particular y entonces eso de entrada nos iban a hacer imágenes únicas y de primera mano y que eso podía ser interesante. Después para nosotros sí fue una sorpresa, no solo ver la fauna, sino también
las particularidades del terreno, las corrientes que había en algunos sectores, en otros eran con menos corrientes, los cambios que había de fauna que encontrábamos, y es esto, que esta sorpresa que nosotros teníamos, del otro lado era se iba acompañando lo iban acompañando con nosotros los momentos, y creo que eso era también una cosa que uno le como que no nos si uno lo ve en frío piensa, bueno, sí, efectivamente eso es algo muy cautivante, pero nosotros no pensamos que esa dinámica se iba a generar de una forma tan natural y tan pasional de un lado y del otro, con lo cual fue muy lindo que se genere todo eso, que iban descubriendo o recomendando cosas en el chat mientras Sí. nosotros estábamos trabajando. Sí. Eso es algo que fue fantástico. Sí, aparte, bueno, me imagino también el nivel de... Yo me divertía con los que veía, porque bueno, al principio estuvieron siempre muy efusivos, pero a medida que pasaban los días ya se les veía que estaban cansados, sobreexigidos, felices, pero bueno, con toda la dinámica que tiene una campaña cualquiera, y más de estas características, ¿no? Que en un tiempo limitado, con un horario limitado, vos tenés que hacer todo lo que podés y más. Así que bueno, en algunos momentos obviamente era... Porque además la demanda no solo era prestar atención a lo que veían, estar ahí para lo que estaban, sino además tener la voluntad y el esmero de contestar y de chatear y de explicar. Creo que eso fue muy muy atrayente para todo el mundo, ¿no? Que fueran tan considerados y respetuosos con la gente que estaba esperando alguna respuesta o queriendo participar de alguna manera, ¿no? De este evento tan especial. Sí, es que en realidad nosotros primero que la gran mayoría de los que están a bordo son docentes, claro. Entonces eso sale fácil, de manera natural, claro. Querer contar. Y además que muchos son apasionados por los organismos que estudian, entonces están buscando cualquier excusa para contar de lo que saben y para mostrar todas las cosas que leyeron y lo que aprendieron sobre esos organismos, y son lo llevan en el corazón a muchas especies. Entonces cualquiera que pregunte algo sobre esos organismos, hay varios que van a tener muchas ganas de contar todo lo que saben, y bueno, que del otro lado, si están más interiorizados, van a buscar más información incluso, porque claro. Nos pasaba también eso, había muchas cosas que tal vez desconocíamos, y entonces por ahí no había alguien a bordo, y entonces se buscaba la información, o bien había alguien a bordo, pero por la pregunta uno empezaba a interiorizarse también, y te dabas cuenta que no es que estabas contestando la pregunta que estaba haciendo alguien en el chat, sino también porque uno estaba interesado en saber, en conocer sobre eso, que también formaba parte de una curiosidad general. Claro. Que bueno, que estaba la verdad que es algo muy lindo, porque terminamos aprendiendo todos, no es que solamente eran las preguntas del chat, sino también que nosotros mismos, en la medida que pasaban los días, íbamos aprendiendo de distintas cosas. Están hablando de descubrimientos de 40 especies nuevas en toda esta campaña. Y creemos que sí, es posible que haya más, pero el número más... entre 40 y 50 por ahí es un número sin exagerar demasiado, que es posible que encontremos. Nosotros llegamos en esta campaña a lugares que antes no habíamos llegado, claro. Y vimos ejemplares que antes no habíamos visto. Uh-huh. Obviamente que falta en algún punto hacer ese cruce de información respecto a la fauna que nosotros habíamos capturado antes, que el material
después del arrastre no llegue igual que cuando uno le está sacando una imagen en primer plano en el fondo. El material es muy distinto, se daña en algún punto con las redes, entonces todavía hay algunas especies que estamos haciendo ese cruce de información, pero sí estimamos que unas 40, 50 especies nuevas seguro que vamos a encontrar. La zona, todo lo que es el mar profundo, el mar de Argentina, de más de 500 metros de profundidad, es súper inexplorado. A lo largo de todo el país es súper inexplorado, con lo cual no es casualidad que uno encuentre o que pueda hacer un tentativo de muchas especies nuevas, porque es una región que es poco explorada. Y el trabajo que viene ahora, precisamente el de catalogar o el de identificar o determinar las nuevas especies, es un gran trabajo de mucho tiempo. Como decías hace un rato, todavía están trabajando con lo que capturaron, colectaron en las campañas anteriores, así que tienen hacia adelante muchísimo trabajo también. Sí, en realidad hay una cosa que es bastante interesante, que uno por ahí se pierde cuando lo piensa, pero es una realidad. Hay material que a mí me ha tocado ir a revisar a Europa, por ejemplo, claro, que está en museos, que es de principio de siglo, con lo cual hay veces que la antigüedad que tenga el material no cruza todo tipo de fronteras de preguntas. En el museo en donde yo estoy trabajando, que es el Bernardino Rivadavia, es museo nacional que tiene material también de 1920, 1930, algunas especies que no están descritas todavía, otras que se conocen, que se sabe qué especie es, pero hasta que no venga el especialista de ese grupo y no las analice, algunas especies están todavía sin descripción. Entonces, que eso es un poco también la otra herramienta importante de todo esto, más allá de los barcos y la tecnología, es también el refugio y la salvaguarda de ese material que se recolecta, que a veces, por no existir un especialista a bordo o alguien relacionado con la campaña, se guarda en el museo sin nombre, pero que guarda muchísimo valor, porque el día de mañana tal vez haya algún especialista que le pueda poner nombre, o que ese material le pueda interesar y pueda permitirte contestar preguntas, y incluso en algunos casos hasta con esta historia del tiempo nos permite ver qué fauna había en determinado momento en determinado lugar, que eso es a la luz de lo que ocurre hoy en día con muchos cambios de poblaciones y comunidades, de fauna y de flora. Es muy importante también. Claro, seguro, es información a futuro que sirve para otras cosas. Además, en general las colecciones son abiertas a consideración, cualquier investigador las puede consultar, así que bueno, eso queda ahí como acervo científico natural para el mundo. Hacemos otra pausita, la última ya, Mariano, y volvemos en un minuto. Dale. Macroscopio. Escuchar, conocer, reflexionar. Seguimos hablando con Mariano Martínez, ya el bloque final, que nos perdimos entre pepinos y la otra familia, que son los lirios de mar, que también estudias y que también vimos hermosos ejemplares. ¿Cómo sigue esto, digamos, además de lo que venimos diciendo, lo que nos contás vos de esta catalogación, todo este trabajo que van a hacer? Obviamente esto también dará publicaciones. ¿Cómo están los recursos? Porque todo esto que viene también se necesitan recursos. No sé si tienen financiamiento, cómo están los equipos con todo este ajuste que pasa en el CONICET, si tienen financiamiento externo, cómo llevan adelante el trabajo día a día. Y tratando con muchísima pasión y esfuerzo. La realidad es que sí, son tiempos complejos. Nosotros, pero en realidad
hay toda una historia que tiene que ver con con este periplo que yo te conté al principio, que es en realidad lo que hacen muchos de las personas que trabajan en investigación. Es todo un largo recorrido de que estos son estudiantes por ahí hasta que llegan a carrera de investigador, y en ese interín es muy importante todo lo que se haga, como todo el esfuerzo que se ponga al estudio de determinados grupos o de determinado ambiente o de determinada fauna. Es muy importante que no se corte en ningún momento, porque claro, es clave. O sea, hay especialistas, por ejemplo, a nosotros nos pasa en el grupo, hay especialistas que saben de todo un grupo determinado del Ventos, que es muy importante, que es el único especialista que existe en el grupo en el país. Y para estas propuestas, por ejemplo la del Falcor, si vos no tenés a ese especialista que le ponga esa cuota de esfuerzo y que vos le digas vos presentes un proyecto que vas a estudiar eso también, y toda la importancia que tiene eso, a veces se caen las propuestas, porque falta esa pata o esa persona que estudie ese grupo. Y en ese sentido es muy sensible toda la cadena, porque tenemos principalmente en biodiversidad en todo el mundo, porque esto es una problemática mundial. La cantidad de especialistas para identificar organismos es muy baja. Entonces poder tener grupos así de trabajo en donde haya especialistas del mar y que sepan distinguirte las especies, es clave conservarlo, porque son recursos y tesoros que costaron un montón formar, y que la verdad que es una pena perderlos y que formen parte de grupos de trabajo en otros países, porque a veces lo que termina pasando es eso, y se pierde un poco el esfuerzo que se pueda dar acá. Y por respecto a los proyectos, sí, nosotros tenemos financiamiento internacional principalmente. Hay algunas propuestas que fuimos presentando gracias a esta expedición del barco, del Falcor, y bueno, y eso nos dio acceso a distintos subsidios, pero es una pena, porque esos subsidios también van ligados a otras preguntas a veces, o distintas, o otros tópicos, y bueno, o sea, a veces se abre un poco el abanico de cosas que uno tiene que hacer, pero bueno, es el acceso que uno tiene a financiamiento. A nivel nacional estamos bastante complicados. Hay algunos subsidios que otorga el CONICET, que son los que al día de hoy están disponibles. Después la investigación en el país es principalmente vía agencia, y agencia no está otorgando en este momento, no está, creo que cerró el llamado, pero no están, el concurso está en stand-by, y entiendo que todos los subsidios anteriores también, hay algunos que se otorgaron, pero a cuentagotas, claro, sí, a cuentagotas, exacto. Entonces realmente es un momento bastante complejo, pero bueno, tratando de buscar de donde sea internacionalmente para seguir adelante, porque ese es el tema, ¿no? CONICET y las responsabilidades que uno tiene que cumplir como investigador no se frenan. No, exactamente. Entonces, más allá de obviamente la pasión y la necesidad que uno tenga de contestar sus propias preguntas, porque vamos a ser sinceros, lo que nosotros hacemos nos encanta, y ya nomás las preguntas que tenemos las queremos contestar porque nosotros queremos, más allá de la responsabilidad que nosotros tengamos como profesionales. Pero bueno, es también un componente a tener en cuenta. En cuanto a la difusión, después del impacto que ha tenido esto, que realmente, bueno, ya lo charlamos, ya lo vienen charlando desde
desde el momento que se empezó a dar y que ha servido muchísimo para volver a poner a los científicos y científicas, al personal de apoyo, a las y los becarios en el lugar que corresponde, por lo menos de respeto. ¿Cómo piensan capitalizar toda esta difusión? ¿Van a hacer, supongo, alguna vez alguna muestra en el museo? Pero escuché que planeaban hacer algún otro tipo de producto o material para difundir. Sí, en ese sentido estamos un poco no sé si agobiados es la palabra, no, pero sí, abrumados. Sí. Abrumados, eso, exacto. O sea, como con muchísima emoción para hacer muchas cosas con tiempo limitado. Claro. y realmente queriendo llevar adelante todo, pero de la mejor manera posible, sin nosotros invertir tiempo en cosas que tal vez no den un producto final que sea el óptimo y bueno, tratando de hacer justamente un producto final que tenga la calidad que tiene que tener ese producto y que sea importante para la sociedad también. Uh-huh. Posiblemente sí, en el museo no sabemos si a corto, mediano plazo o largo plazo, pero sí es posible que empiece, que es un poco el recorrido que uno siempre tiene como ideal, ¿no? Que la investigación, una investigación científica que se lleva adelante, que tiene primero una parte muy técnica, con publicaciones y con cosas que están en el plano más técnico, que en algún punto después se simplifican a un contenido que no es tan técnico, pero que tiene importancia para la sociedad y que en algún punto hasta puede permitir para tomar acciones o determinadas decisiones que se tengan que tomar, que exista esa información a disposición. Sí. La intención nuestra es esa, pero como te digo, es hoy por hoy estamos en un mundo, en un momento en el cual decimos todo que sí, pero tenemos muchos pendientes de cosas que todavía sí planificadas, pero que todavía no tenemos muy bien el contorno de lo que va a ser final. No, seguro. Aparte de todo es muy reciente, así que bueno, primero están todos los compromisos con las instituciones, los personales propios de la carrera, y bueno, ya después en algún momento, cuando baje toda esta nube, ahí quizás puedan pergeñar algo. Pero bueno, de hecho ya es un trabajo que empezaron sin quererlo, porque como hablamos antes, ¿no? Todo este intercambio, estas clases que daban online, todos los comentarios que recibieron, las respuestas, bueno, todo lo que generaron ya un poco, insisto, fue difundir, fue acercar a la ciencia a la comunidad, acercar la disciplina particularmente, ¿no? Con todos esos chicos que preguntaban dónde se estudia, qué tengo que hacer para hacer eso. Creo que de hecho ya esa primer parte la completaron. Sí, nosotros creemos que lo más, te soy sincero, que no, de las cosas que nosotros nos bajamos del barco y dijimos, bueno, es más que satisfactorio todo lo que hicimos, fue un poco eso, que despertar vocaciones, que del otro lado empiecen a preguntar para hacer carreras, tal vez no las más tradicionales. Eso es algo que para nosotros fue muy gratificante y como que, por decirlo así, pagó la campaña todo, o el esfuerzo, las horas sin dormir a bordo, es lo que para nosotros nos llenó mucho más. Obviamente que todo el contenido de información para las investigaciones también fue abrumador, pero esa parte de comunicación que honestamente no sabemos bien qué
qué es cómo se generó, porque en realidad si lo quisiéramos repetir, creo que tal vez haríamos lo mismo, pero no sabemos si tendría la misma repercusión, pero fue algo grandioso y creo que fue de todos, porque no solo de nosotros, de toda esa de hacer lo que hicimos, sino también del público del otro lado, de la sociedad que vio también que era un momento único, que era un barco único, que tenía imágenes de su país, de su fauna, y creo que todo eso generó como una pasión medio sinérgica entre los que estaban del otro lado también, que hizo que todo esto explotara, pero fue un éxito de todos, no solo o sea, nosotros somos como la cara visible, pero fue un éxito de todos. Totalmente. Mariano, te agradezco muchísimo, todo lo que compartiste con nosotros. Desde ya, agradecimiento total a todo el equipo que trabajó en esa campaña maravillosa, todo lo que hicieron. Han realmente puesto en valor, para mí es una reivindicación como trabajadora del CONICET, más allá de que había compañeros y compañeras de otros organismos y también de las universidades nacionales, que son el pie inicial de toda formación. Así que bueno, gracias y a seguir, a no perder el rumbo, si no será el Falcor será otra cosa, pero a resistir, que esto también pasará. Bueno, muchas gracias por la comunicación y la difusión, y sí, nada, en esto, en el barco nosotros nos subimos un par nomás, pero quedaron no solo todo el grupo de trabajo que somos bastantes de cada uno de los institutos que participan, sino como les dijimos a todos acá en el museo, que es un poco mostrar es una pincel, y la gente está fascinada con la pasión y el cariño que nosotros mostramos a bordo. Es una pincelada de lo que tienen del otro lado un montón de gente de CONICET, que vive lo que hace de la misma pasión que vieron en el streaming en vivo. Es eso mismo, pero volcado por ahí no al mar, sino a otros organismos. Pasa que por ahí no hay una cámara 4K que está filmando eso, pero la pasión y el entusiasmo y ponerle vida a todo lo que dan está en mucha gente de CONICET. Bien, sigan así. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hoy escuchamos en Macroscopio ¿Qué ves? Por Divididos, Cuando pasa el temblor, Soda Stereo y Rock and Roll de Led Zeppelin. Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia en www.macnconicet.gov.ar o en gempa.ar. Ahí están todos los biólogos que participaron en la campaña Cañón de Mar del Plata con el Schmidt Ocean. Recordad que podés escuchar todos nuestros podcasts en Spotify y YouTube. Búscanos como Macroscopio FM UNAM, suscríbete y danos tu apoyo. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.